Sartre considera el surgir espontáneo de la conciencia no cognitiva como sujeto, sin ningún condicionamiento, sin ninguna naturaleza o esencia capaz de determinarla. La conciencia como acontecimiento absoluto es una necesidad de hecho injustificable que nos remite al mundo. Es pura intencionalidad. El ideal de la libertad abstracta para Sartre es el de una conciencia exenta de toda determinación. El hombre es libertad porque es libre de toda determinación gracias a la estructura precognitiva de la conciencia. Esta libertad absoluta a la que apunta Sartre y otros pensadores llega a su total plenitud en el nivel más bajo de conocimiento, es decir, es un estadio de precognitivo, pues como la conciencia se encarna en el hombre, irrumpe en una situación limitadora desde lo que debe proyectarse y reconocer sus propios límites. La libertad constituye uno de los presupuestos del ser humano y con base en ella, pero al lado de la dignidad humana se ha construido la esencia de los derechos de la persona. Las libertades públicas, ámbito de actuación del individuo oponible al actuar de las autoridades, han sido una conquista histórica que ha ayudado a la reivindicación del ser humano, razón por la cual resulta de especial importancia adentrarnos en los orígenes de su concepción, así como en la evolución que ha experimentado mediante el pensamiento filosófico y político, para de esta manera poderla aplicar al pensamiento constitucional y en especial a los derechos de la libertad. El ser humano se siente por un lado aislado frente a la pregunta ¿qué voy a hacer? ¿De dónde surge la angustia? Lo que conduce a su vez al miedo ante los seres que pueblan en el mundo, ante los otros, ante la ajenidad. Pero este miedo no es más que un dejarse hacer de las circunstancias frente a uno mismo. El ser humano, al contrario, ha de actuar y posicionarse frente y sobre la situación en la que se encuentra. De ahí la necesaria angustia, que es absoluto, se indica con el miedo. La angustia frente a la libertad es algo connatural al ser humano, mientras que el miedo lo inmoviliza y lo debilita, lo deshumaniza. Así la angustia es la apreciación reflexiva del sí mismo, de nuestra responsabilidad de actuar y para el mundo de no ser payasos de los acontecimientos. En primer lugar, es importante destacar que Sartre rechazaba la idea de que hubiera un ser superior que determinara el curso de la existencia, lo cual implicaba que el ser humano era responsable de su existencia, de sus acciones y decisiones, y que, puesto que nada había prefigurara o definiera su conducta, no estaba atado sino a sus elecciones. Así para Sartre, el hombre era responsable absoluto de sí mismo, y en consecuencia era el que se inventaba a sí mismo, definiendo mediante su conducta, sus obras y sus actos, quién era y cuál era el sentido de su existencia. De este modo, la libertad del hombre, que es parte de la esencia humana, tendría expresión en dos dimensiones: una objetiva, que significa que la libertad es igualmente vivida por todos, y otra subjetiva, según la cual cada quien viviría de acuerdo a sus peculiaridades. En síntesis, la existencia del hombre, que ocurre de manera espontánea, está atada a la suma de las acciones y decisiones que a lo largo de su vida irán determinando su existencia, por lo cual se dice que el hombre es responsable del sentido de su vida. Así el hombre, pues, es libre de actuar y definirse constantemente, pues esto inhiere a su condición humana, pero está obligada a elegir permanentemente dentro de esta libertad. En mi opinión, considero que los obstáculos aumentan el grado de libertad del ser humano, porque nos proporcionan mayor claridad para comprender la manera de llevar a cabo nuestras acciones en la vida cotidiana. Si no existieran los obstáculos, disminuiría el conocimiento o la voluntad. Entonces, si disminuye el grado de libertad, de la misma manera que si aumenta el conocimiento o la voluntad, aumenta el grado de libertad.